Capítulo 111. Era una mañana fresca cuando Robert Anders entró en la oficina de Mateusz con un sobresellado con el sello presidencial. El emblema dorado brillaba tenuemente a la luz que entraba por los grandes ventanales de la fábrica. El zumbido de las máquinas en el exterior quedó casi ahogado por el repentino silencio en la oficina cuando Mateu levantó la vista de un conjunto de planos. ¿Qué es eso?, preguntó Mateu, dejando el bolígrafo y reclinándose en su silla. Una carta, dijo Robert entregándosela. Del presidente. Parece urgente. Mateu frunció el ceño mientras abría cuidadosamente el sobre. En el interior había una invitación escrita de manera impecable, adornada con el membrete distintivo de la Casa Blanca. El mensaje era directo. Estimado señor Esch. Espero que esta carta le llegue bien. He tenido conocimiento de conversaciones recientes sobre su trabajo pionero en materia de tecnología y defensa. Representantes de las delegaciones japonesa y china se han puesto en contacto con esta administración y han manifestado su interés en adquirir sus armas y vehículos avanzados. Estos avances justifican una conversación al más alto nivel. Sería un honor para mí recibirlo en la Casa Blanca para analizar las implicaciones de estos asuntos y trazar un camino a seguir que se ajuste a los intereses de la Gran República de Ameratia. Por favor, confirme su disponibilidad lo antes posible. Tuyo sinceramente, presidente Theodore Clay. Mateu leyó la carta 2 veces y su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. La dejó sobre el escritorio y miró a Robert. Bueno, dijo Mateu, con una mezcla de aprensión e intriga en su voz, parece que mi trabajo ha llamado la atención del cargo más alto del país. Robert se rió levemente, aunque su tono delataba su propia inquietud. Tenías que terminar en esta posición tarde o temprano. ¿Vas a aceptar? Mateu asintió. No creo que tenga muchas opciones. Cuando el presidente de la República pide reunirse, no se le dice que no. Prepare los preparativos necesarios. 3 días después, Mateu llegó a Washington, D.C., con el corazón latiendo con fuerza cuando vio la imponente fachada de la Casa Blanca. Las calles a su alrededor bullían de actividad, pero la grandeza del edificio histórico parecía eclipsar todo lo demás. Un asistente formal lo recibió y lo acompañó a través de los pasillos de mármol hasta una sala de reuniones privada. La sala estaba decorada con buen gusto, con elegantes paneles de madera y retratos de expresidentes adornando las paredes. En el centro había una gran mesa, flanqueada por varias sillas. A la cabecera de la mesa se encontraba el propio presidente Theodore Clay, con una presencia imponente pero accesible. Señor Esch, saludó Clay con calidez, extendiendo su mano. Es un placer conocer finalmente al hombre que está revolucionando nuestro ejército y nuestra industria. Mateu le estrechó la mano con firmeza y le ofreció una sonrisa educada. El placer es mío, señor presidente. Debo admitir que no esperaba que me llamaran aquí tan pronto. Clay le hizo un gesto a Mateu para que tomara asiento y se sentó frente a él. Me gustaría que las circunstancias fueran más informales, pero los asuntos en cuestión son urgentes. Confío en que Robert te haya informado de los temas que vamos a tratar. Mateu asintió. Las delegaciones de Japón y China han sido persistentes. Clay se rió entre dientes y se reclinó en su silla. Eso es decirlo a la ligera. Ambas partes se han acercado a mí directamente, citando sus intereses en sus tecnologías. Sus argumentos son convincentes, pero las implicaciones de armar a las potencias extranjeras con sus innovaciones son demasiado significativas para ignorarlas. Mateu se inclinó ligeramente hacia adelante y su tono era serio. Señor presidente, soy plenamente consciente de la importancia de estos asuntos. Por eso me he abstenido de asumir ningún compromiso. Quería asegurarme de que cualquier decisión que tome esté en consonancia con los intereses de la República. La expresión de Clay se suavizó y su respeto por Mateu quedó en evidencia. Es exactamente por eso que quería conocerlo en persona. No es solo un inventor, señor Esch. Es un patriota. Sus tecnologías nos han dado una ventaja tanto en la industria como en la defensa, y la idea de que se utilicen para alimentar conflictos en el extranjero es preocupante. Mateu asintió. Comparto sus preocupaciones, señor presidente. La delegación japonesa presionó para lograr la exclusividad, mientras que los chinos presentaron su interés como un medio para mantener la estabilidad regional. Ambos presentaron argumentos convincentes, pero ninguno ofreció garantías de que sus intenciones no llevarían a una escalada. Clay golpeó suavemente la mesa con los dedos, sumido en sus pensamientos. Ese es el quid de la cuestión.
Si vendemos a uno, corremos el riesgo de distanciarnos del otro. Si vendemos a ambos, podemos provocar inadvertidamente una carrera armamentista en el este de Asia. Y si no vendemos a ninguno, dejamos que la región encuentre otros medios, lo que podría desestabilizarla aún más. La voz de Mateo era firme pero pensativa. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos afrontar esto sin comprometer nuestros valores ni nuestra seguridad? Clay asintió. Exactamente. Por eso me inclino a explorar una tercera opción. En lugar de vender directamente a potencias extranjeras, podríamos establecer un marco en el que sus tecnologías se utilicen bajo la supervisión de la República. Esto nos permitiría mantener el control sobre su despliegue y al mismo tiempo asegurarnos de que no se utilicen de forma imprudente. Mateo consideró la propuesta mientras pensaba en los detalles logísticos. Es una solución compleja, pero podría funcionar. Sin embargo, se necesitaría mucha supervisión e infraestructura para implementarla de manera efectiva. Clay se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Y ahí es donde entra usted, señor Esch. Su experiencia es incomparable y su integridad es evidente. Me gustaría que liderara el esfuerzo de crear este marco. No será fácil, pero creo que usted es el único hombre para el trabajo. Los ojos de Mateo se abrieron ligeramente, al comprender el peso de la propuesta. Es una tarea monumental, señor presidente. Pero si garantiza el uso responsable de estas tecnologías, estoy dispuesto a asumirla. Clay extendió la mano de nuevo, con expresión resuelta. Entonces, está decidido. Juntos, nos aseguraremos de que las innovaciones de Industrias Esch sirvan como una fuerza para la estabilidad, no para el conflicto. Mateo le estrechó la mano, la gravedad del momento era evidente. Tiene mi palabra, señor presidente. Hagámoslo realidad. Cuando Mateo salió de la Casa Blanca esa misma tarde, el aire fresco parecía transmitirle un nuevo sentido de propósito. Las conversaciones que había tenido con el presidente Clay resonaban en su mente y cada palabra reforzaba la magnitud del camino que tenía por delante. Robert estaba esperando junto al coche con expresión curiosa. ¿Cómo te fue? Mateo abrió la puerta y entró. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y agotamiento. Todo salió bien. El presidente tiene un plan que nos pone al mando. Robert levantó una ceja. ¿Qué clase de plan? Mateo se reclinó y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Un plan que garantice que nuestro trabajo se utilice de manera responsable. Pero va a requerir todo lo que tenemos. Mientras el coche se alejaba de la Casa Blanca, Mateo miró por la ventanilla y vio que la ciudad, que se extendía por el horizonte, se movía confusamente. El futuro era incierto, pero por primera vez en semanas, sintió una dirección, un propósito que iba más allá de la innovación y la industria. El camino que tenía por delante sería desafiante, pero Mateo Esch nunca había sido de los que rehuían los desafíos. Capítulo 112. Mientras el coche de Mateo Esch recorría las animadas calles de Washington, D.C., la enormidad de su reunión con el presidente Theodore Clay le pesaba mucho. La conversación que había tenido ese mismo día había dejado claro el papel fundamental que empezaba a desempeñar Esch Industries en la geopolítica. Para bien o para mal, Mateo había dejado de ser un inventor o un industrial para pasar a formar parte de la estrategia más amplia de la República en un mundo cada vez más volátil. Cuando regresó a su hotel, el sol del atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre la ciudad. Mateo salió del coche, con la mente llena de pensamientos sobre diplomacia, innovación y responsabilidad. Dentro de la suite, Robert Anders ya estaba trabajando, preparando un espacio de trabajo improvisado con mapas, documentos y una máquina de escribir sobre la mesa del comedor. Pensé que necesitarías tener esto listo, dijo Robert, levantando la vista con una mirada cómplice. Mateo dejó caer su abrigo en el respaldo de una silla y se acercó a la mesa. Tienes razón, respondió. Estamos entrando en un territorio desconocido, Robert. Ya no se trata solo de manufactura, sino de geopolítica. Robert levantó una ceja. ¿Y qué opinas al respecto? Mateo suspiró y se sirvió un vaso de agua de la mesa auxiliar. Es incómodo, pero necesario. Si queremos asegurarnos de que nuestro trabajo se utilice de manera responsable, no podemos quedarnos al margen. Ya no se trata solo de ganancias, sino de principios. Robert asintió y señaló los documentos que se extendían ante él. Hemos recibido correspondencia preliminar del Departamento de Guerra y del Departamento de Estado. Parece que están ansiosos por formalizar su papel en esto. ¿El presidente mencionó algo específico sobre los próximos pasos?
Mateo se sentó y tomó uno de los documentos. Así lo hizo. Están convocando un comité para supervisar cómo se integra Ash Industries en su estrategia más amplia. Al parecer, las delegaciones china y japonesa ya se han puesto en contacto con la administración y han ofrecido más propuestas. Se espera que los coreanos sean los siguientes en intervenir. Robert silbó por lo bajo. Eso es mucho interés. Y supongo que todos quieren estar al frente de la fila. Mateo asintió. Exactamente. El presidente dejó en claro que la República no tendrá favoritismos, pero tampoco quiere aumentar las tensiones innecesariamente. Es un equilibrio delicado. Robert se reclinó en su silla y cruzó los brazos. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Mateo respiró profundamente y mantuvo la mirada firme. Necesitamos un marco de trabajo que se alinee con los objetivos de la República y que al mismo tiempo mantenga nuestra integridad como empresa. No podemos convertirnos en una herramienta para una militarización sin control. Al día siguiente, un mensajero llegó al hotel de Mateo con un sobre de aspecto oficial con el sello presidencial. Dentro había una carta firmada por el propio presidente Clay, invitando a Mateo a una sesión exclusiva de estrategia en la Casa Blanca. La reunión estaba prevista para la tarde siguiente e incluiría a miembros clave del gabinete, funcionarios militares y representantes del Congreso. Mateo leyó la carta con atención y se la entregó a Robert. Parece que nos vamos a lanzar de cabeza. Robert leyó la carta con la cabeza lentamente. Están sacando la artillería pesada. Ya no se trata solo de diplomacia. Están haciendo planes para contingencias. Mateo frunció el ceño y su mente se aceleró. Lo que significa que tenemos que estar preparados. Quiero todos los datos más recientes sobre los movimientos militares internacionales, en particular en el este de Asia. Además, quiero consultar nuestros cronogramas y proyecciones de producción. Si vamos a hablar de manera inteligente sobre nuestras capacidades, necesitamos saber exactamente qué podemos entregar y cuándo. Robert garabateó una nota en su libreta. Aquí está. Tendré todo listo para esta noche. Mateo miró el reloj. Bien. No tenemos tiempo que perder. A la tarde siguiente, Mateo llegó a la Casa Blanca, acompañado por un ayudante militar a través de sus majestuosos salones. La sala de reuniones era un espacio amplio pero funcional, dominado por una gran mesa de roble rodeada de sillas. El presidente Clay ya estaba sentado a la cabecera, flanqueado por los secretarios de Estado y de Guerra, así como por varios generales y almirantes de alto rango. Señores, dijo el presidente con calidez, poniéndose de pie para saludarlo. Gracias por acompañarnos. Mateo estrechó firmemente la mano del presidente. Gracias por la invitación, señor presidente. Espero poder brindarle la información que busca. Clay señaló un asiento cerca del suyo. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Una vez que todos estuvieron sentados, el secretario de Estado abrió el debate con una sesión informativa sobre el panorama geopolítico actual. Destacó las tensiones crecientes en el este de Asia y destacó la importancia estratégica de equilibrar las alianzas y evitar las provocaciones directas. El secretario de Guerra les siguió, presentando una descripción general de las capacidades militares actuales de la República y destacando áreas en las que las innovaciones de Ash Industries podrían llenar vacíos críticos. Mateo escuchó atentamente y notó la precisión con la que identificaron posibles aplicaciones para sus vehículos, armas y sistemas de comunicación. Cuando llegó su turno de hablar, Mateo se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en la mesa. Señores, agradezco la confianza que han depositado en Ash Industries, pero quiero dejar en claro algunas cosas. En primer lugar, nuestra prioridad siempre ha sido la innovación y el progreso, no el conflicto. Si vamos a suministrar tecnología a múltiples naciones, debemos asegurarnos de que se utilice de manera responsable. El general Harris, un hombre severo y de conducta sensata, enarcó una ceja. ¿Y cómo propone que nos aseguremos de eso, señor Ash? Mateo lo miró fijamente. Estableciendo condiciones estrictas en nuestros acuerdos. Cualquier nación que compre nuestra tecnología debe comprometerse a informar de manera transparente y permitir inspecciones periódicas. Además, podemos limitar la venta de armas ofensivas y centrarnos en sistemas defensivos que disuadan la agresión. La sala murmuró en señal de aprobación, pero el secretario de Guerra parecía escéptico. Es un planteamiento noble, señor Ash, pero su aplicación puede ser un reto. ¿Qué sucede si un país viola esas condiciones? Mateo asintió.
Es una preocupación válida, por eso tendremos que colaborar estrechamente con los servicios diplomáticos y de inteligencia de la República. Si una nación viola nuestros términos, se le cortará inmediatamente el acceso a la tecnología futura. El presidente Clay se reclinó en su silla, con expresión pensativa. Es una base sólida, Mateu. Y aprecio tu insistencia en la responsabilidad. Pero también debemos considerar el panorama más amplio. La República no puede permitirse el lujo de quedarse atrás en esta carrera armamentista. La mandíbula de Mateu se tensó levemente. Entendido, señor presidente. Industrias hará su parte para garantizar la seguridad de la República. Pero necesitaré garantías de que nuestras innovaciones no serán mal utilizadas ni explotadas. Clay asintió con firmeza. Tienes mi palabra. Estamos todos juntos en esto. Cuando Mateu dejó la Casa Blanca, el peso de su nuevo rol recayó sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de diseñar máquinas o cerrar acuerdos. Se trataba de dar forma al futuro de las relaciones internacionales. El camino que tenía por delante sería difícil, pero él sabía una cosa con certeza. No podía permitirse el lujo de flaquear. De regreso en el hotel, Robert lo esperaba con una sesión informativa actualizada. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Mateu se dejó caer en una silla, con expresión pensativa. Tenemos el marco de referencia. Ahora solo nos falta ejecutarlo sin perder nuestros principios. Robert sonrió. No hay presión, ¿verdad? Mateu se rió suavemente y sacudió la cabeza. Ninguna. Capítulo 113. A la mañana siguiente, Mateu se despertó con la tenue luz del amanecer que se filtraba a través de las cortinas de su suite de hotel. Afuera, la ciudad ya estaba en movimiento, con un ritmo implacable, muy parecido a las exigencias que ahora pesaban sobre los hombros de Mateu. Mientras se vestía, sus pensamientos se detuvieron en la reunión en la Casa Blanca. El marco ya estaba establecido, pero la ejecución requeriría algo más que ingenio. Exigiría un delicado equilibrio entre innovación y responsabilidad. Cuando Mateu entró en el área común de la suite, Robert Anders ya estaba sentado a la mesa, tomando café y hojeando los periódicos de la mañana. Los titulares hablaban a viva voz de las tensiones en el este de Asia, especulaciones sobre alianzas y el papel de Edge Industries en el creciente tablero de ajedrez geopolítico. Buenos días, saludó Robert, dejando el periódico a un lado. Estás en el centro de atención de nuevo. Parece que la prensa se hizo eco de la reunión de ayer, aunque los detalles son vagos. Mateu se sirvió una taza de café y sacudió la cabeza. Dejémoslo así. Lo último que necesitamos es que el público entre en pánico por posibles conflictos o ejerza demasiada presión sobre Edge Industries. ¿Hemos sabido algo nuevo durante la noche? Robert deslizó una carpeta sobre la mesa. El Departamento de Guerra envió una lista revisada de prioridades. Están interesados en acelerar la producción de ciertos sistemas defensivos, principalmente para la defensa costera y el reconocimiento. Parece que esperan más presión de la región del Pacífico. Mateu hojeó las páginas, mientras su mente ya analizaba las especificaciones. La defensa costera tiene sentido. Si estalla un conflicto, nuestras costas podrían ser un objetivo, incluso indirectamente. El reconocimiento, eso coincide con lo que el presidente enfatizó ayer. Necesitamos ojos en todas partes. Robert se inclinó hacia adelante. La parte complicada es equilibrar estas demandas y mantener la neutralidad con nuestros clientes extranjeros. Si se le da demasiada prioridad a la República, se puede asustar a las delegaciones extranjeras. Mateu frunció el ceño mientras consideraba las implicaciones. Es cierto, pero la seguridad de la República es lo primero. Centrémonos en aumentar la producción de tecnologías de doble uso, aquellas que puedan servir a clientes nacionales e internacionales sin levantar demasiadas alarmas. ¿Hay novedades de las delegaciones china o japonesa? Todavía no, respondió Robert. Aunque apuesto a que nos están vigilando de cerca. No me sorprendería que volviéramos a saber de ellos pronto. Mateu suspiró y dejó la carpeta. Entonces nos mantendremos a la vanguardia. Programe una reunión con nuestros líderes de ingeniería esta tarde. Quiero un resumen detallado de nuestras capacidades de producción actuales y los plazos. En eso, dijo Robert, tomando nota. A mediodía, Mateu estaba sentado en la bulliciosa sala de conferencias de la sucursal de Edge Industries en Washington. Alrededor de la mesa estaban sentados sus ingenieros de mayor jerarquía, entre ellos Henry Grayson, el jefe de fabricación, y Elaine Carter, la diseñadora jefa de sistemas.
Planos y diagramas cubrían la mesa y el aire estaba cargado con el zumbido de las mentes estrategas. Muy bien, comenzó Mateu, con un tono firme pero colaborador. Todos ustedes han visto las prioridades revisadas del Departamento de Guerra. ¿Cuál es el cronograma realista para aumentar la producción de estos sistemas? Grayson se ajustó las gafas y se inclinó hacia adelante. En el caso de los sistemas de defensa costera, podemos ponerlos en marcha en 3 meses. Ya hemos sentado las bases en la planta de Detroit. Los sistemas de reconocimiento son más complejos. Necesitaríamos un mínimo de 6 meses para garantizar la calidad y la fiabilidad. Mateu asintió. ¿Qué pasa con los recursos? ¿Estamos preparados para manejar la escala o necesitamos conseguir materiales adicionales? Tenemos buena disponibilidad de la mayoría de los componentes, pero la óptica avanzada para los sistemas de reconocimiento es un cuello de botella. Necesitaríamos conseguir un proveedor secundario. Mateu tomó nota. Entendido. Prioricemos la búsqueda de ese proveedor. Robert, necesitaré que trabajes con el departamento de adquisiciones para agilizar esa búsqueda. Ya te he adelantado, respondió Robert, escribiendo furiosamente en su cuaderno. Mateu volvió a centrarse en el grupo. También quiero planes de contingencia. Si las tensiones aumentan en el extranjero, podríamos enfrentarnos a demandas inesperadas de clientes extranjeros. Necesitamos ser lo suficientemente flexibles para cumplirlas sin comprometer nuestros compromisos aquí. Grayson dudó antes de hablar. Mateu, si me permites, equilibrar estas exigencias va a poner a prueba a nuestra fuerza laboral. Tal vez tengamos que ampliar el reclutamiento y la capacitación. Mateu pensó en ello. Hazlo. Ponte en contacto con universidades y escuelas de oficios locales. Ofrece pasantías y prácticas profesionales si es necesario. La sala estaba repleta de murmullos de aprobación mientras el equipo de Mateu comenzaba a discutir los detalles de la implementación. A pesar de los desafíos, había una innegable sensación de propósito en el aire. Cuando la reunión terminó y Mateu regresó a su oficina, Robert lo interceptó con una actualización inesperada. No lo vas a creer, dijo Robert, sosteniendo una nota en la mano. Tenemos un visitante inesperado, alguien que dice representar a la delegación coreana. Mateu alzó una ceja. ¿Corea? Hasta ahora han estado callados. ¿Dijeron lo que querían? No mucho, solo que es urgente, respondió Robert. Mateu exhaló bruscamente. Muy bien, escuchémoslos. Llévelos al salón. Unos momentos después, entró un hombre alto y de mediana edad, de porte sereno pero con una mirada que delataba urgencia. Se presentó como el señor Park, enviado de Corea. Señores, comenzó Park con voz mesurada, le pido disculpas por la visita inesperada, pero la situación lo exige. Entendemos que tanto la delegación japonesa como la china se han puesto en contacto con usted. Corea no puede permanecer en silencio ante tales acontecimientos. Mateu le hizo un gesto a Park para que se sentara. Le agradezco que haya venido directamente, señor Park. ¿Qué puedo hacer por usted? Park se inclinó hacia adelante y su tono era serio. Corea busca asegurar su soberanía ante las crecientes tensiones. No tenemos ambiciones imperialistas, solo el deseo de proteger a nuestro pueblo. Su tecnología podría proporcionarnos los medios para hacerlo. Mateu asintió lentamente. Entiendo sus preocupaciones, pero debo ser transparente. No he asumido ningún compromiso ni con Japón ni con China, y mi objetivo sigue siendo asegurar que mis innovaciones se utilicen de manera responsable. Park dudó un momento y luego añadió. Señores, debo advertirle. Si Corea se queda sin acceso a esa tecnología mientras nuestros vecinos se arman, corremos el riesgo de convertirnos en un campo de batalla. Le imploramos que considere esto con atención. Mateu sostuvo la mirada de Park, con expresión firme. Lo consideraré, señor Park. Cuando Park se fue, Robert entró en la habitación con un comentario. Eso complica las cosas. Mateu asintió, mientras su mente ya analizaba las implicaciones. Sí, pero también refuerza una cosa. No podemos permitirnos el lujo de apresurarnos. Capítulo 114. La noche siguiente, Mateu estaba sentado en su despacho, revisando los programas de producción y la correspondencia del Departamento de Guerra. La sala estaba en silencio, salvo por el ocasional movimiento de papeles y el leve zumbido de la fábrica de abajo. Cuando tomó su taza de café, entró Robert Anders, con una sutil expresión de vacilación en el rostro. Mateu, comenzó Robert, sosteniendo una carpeta encuadernada en cuero, tienes una visita. Charles Fitzwilliam está aquí.
Mateo se enderezó en su silla. Charles. ¿Qué lo trae hasta aquí? Robert se encogió de hombros levemente. No lo dijo, pero parecía preocupado. Mateo suspiró y dejó los papeles a un lado. Está bien, hazlo pasar. Unos momentos después, Charles Fitzwilliam, uno de los industriales más ricos de la República y un importante inversor en Ash Industries, entró en la sala. Su traje a medida y su actitud refinada destilaban confianza, pero su ceño fruncido sugería lo contrario. Charles saludó a Mateo, extendiendo la mano. ¿A qué debo esta visita? Charles estrechó con firmeza la mano de Mateo y su expresión se suavizó un poco. Mateo, me alegro de verte, pero no perdamos el tiempo. He oído algunas historias inquietantes. Mateo le hizo un gesto para que se sentara, con curiosidad. ¿Inquietante? ¿Qué historias? Charles se sentó en la silla frente al escritorio de Mateo, con la mirada fija. He oído de mis contactos en Washington, así como rumores del exterior, que usted ha rechazado no a una, sino a 3 naciones que estaban dispuestas a pagar mucho dinero por sus armas y vehículos. La expresión de Mateo permaneció neutral. Es cierto. Japón, China y Corea se han acercado a nosotros, pero he sido cauteloso a la hora de comprometerme. Charles se inclinó hacia adelante y su tono fue brusco. ¿Cautela? Mateo, estos son algunos de los compradores más importantes que podríamos esperar tener. ¿Te das cuenta de cuántas ganancias has dejado de lado al no cerrar esos tratos? Mateo suspiró y se reclinó en su silla. Sí, Charles. Créeme, he considerado las cifras. Pero no se trata solo de ganancias, sino de las implicaciones de vender tecnología avanzada a naciones que podrían usarla unas contra otras o, peor aún, hacer ingeniería inversa para crear sus propias versiones. Charles enarcó una ceja. ¿Y eso es lo que te preocupa? ¿Ingeniería inversa? Déjame decirte algo, Mateo. Cada pieza de tecnología jamás creada ha sido sometida a ingeniería inversa. Esa es la naturaleza de la innovación. No puedes detener el progreso reteniendo tus diseños. No se trata solo de ingeniería inversa, respondió Mateo con tono firme. Se trata de mantener la ventaja de la República. Si vendemos estas tecnologías en el extranjero, corremos el riesgo de perder nuestro dominio en materia de innovación. Esas naciones se convertirán en competidores y nuestra ventaja se erosionará. Charles sonrió y se reclinó en su silla. Mateo, estás pensando en algo demasiado pequeño. Vender armas a los 3 bandos significa más pedidos. Déjalos que luchen sus guerras mientras nosotros ganamos dinero. Así es como se hacen los negocios en tiempos como estos. Mateo negó con la cabeza, con expresión firme. Entiendo el aspecto comercial de esto, Charles. Lo entiendo. Pero la primera regla para cualquier nación tecnológicamente avanzada es simple. No se comparte la ventaja que te da poder. No se la entrega, ni siquiera por lucro, porque una vez que está ahí, ya no es solo tuya. Eso puede ser cierto en teoría, Mateo, pero en la práctica, mantener esa ventaja no impide que otros intenten alcanzarla. La tecnología evoluciona y, si no somos nosotros quienes la vendemos, alguien más lo hará. Mateo señaló la carpeta que Robert había dejado antes, llena de solicitudes e informes del Departamento de Guerra. Ese es precisamente mi punto, Charles. La República tiene la ventaja en este momento. Si vendo a 3 naciones rivales y ellas hacen ingeniería inversa de lo que ofrecemos, no solo estamos creando competencia, sino que también estamos armando a adversarios potenciales. Y cuando llegue la próxima guerra, lucharán con tecnología que se originó aquí, tecnología que ya no podemos controlar. La expresión de Charles se suavizó un poco, aunque la dureza de su tono permaneció intacta. Entiendo tu cautela, Mateo, de verdad. Pero no pretendamos que no se trata de una oportunidad única en la vida. Vender a todos los bandos traería más pedidos de los que puedas imaginar. Las ganancias serían asombrosas y la República podría reinvertir esas ganancias para mantenerse a la vanguardia. Déjalos que luchen sus guerras. Nosotros seguiremos innovando y cosechando los beneficios. No soy el único responsable, Charles. El gobierno también tiene algo que decir al respecto, dijo Mateo con firmeza y con la mirada fija. Las tecnologías de las que estamos hablando, vehículos, armas, sistemas de comunicación, no son solo productos básicos. Son activos estratégicos. Los líderes de la República comprenden las implicaciones de dejar que se escapen de nuestro control, y yo también. Charles se reclinó en su silla, frotándose la barbilla pensativamente.
Sean activos estratégicos o no, el gobierno no parece tener prisa en prohibirte vender, ¿no? En todo caso, probablemente estén esperando a ver cómo manejas esto antes de intervenir. Mateo se cruzó de brazos. Puede que sea así por ahora, pero ambos sabemos que no durará. El Departamento de Guerra ya ha advertido del riesgo de que los gobiernos extranjeros realicen ingeniería inversa de estos diseños. Si avanzamos de forma imprudente, no solo nos enfrentaremos a medidas regulatorias severas, sino que también perderemos la confianza de la administración. Charles frunció el ceño y su frustración bullía bajo la superficie. Mateu, lo entiendo. Estás tratando de pensar a largo plazo, pero mientras estás ocupado debatiendo sobre ética y estrategia, estamos dejando dinero sobre la mesa. Estas naciones están preparadas para pagar mucho dinero ahora, no dentro de muchos años. ¿Te das cuenta de lo que eso podría significar para Edge Industries? Mateu suspiró y se inclinó hacia adelante. No soy ciego a la oportunidad financiera, Charles. Pero me niego a sacrificar la integridad de esta empresa, o de esta nación, por ganancias a corto plazo. Vender a las tres partes no solo significa más pedidos. Significa alimentar conflictos que podrían salirse de control. Charles miró a Mateu a los ojos y bajó la voz. ¿Y crees que quedarnos al margen evitará eso? La guerra es inevitable, Mateu. Vendamos o no, estas naciones encontrarán formas de armarse. Desarrollarán sus propias tecnologías y harán sus propios tratos. La única pregunta es, ¿nos beneficiamos de ello o dejamos que alguien más se apodere de ese mercado? Señor Charles, no tengo competencia, así que no tendrá que preocuparse de que alguien se apodere del mercado, porque soy el único en el mercado, dijo Mateu con frialdad. Capítulo 115. La mañana del 15 de julio de 1887, el mundo se despertó con una revelación impactante. El imperio japonés había declarado oficialmente la guerra al imperio chino. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por todas las naciones y ocupó los titulares de las principales ciudades. Para Mateu Edge, el momento del conflicto no podría haber sido peor ni más trascendental. El clamor de la fábrica parecía más fuerte ese día, como si los trabajadores de Edge Industries sintieran el peso de los temblores geopolíticos. En su oficina, Mateu estaba sentado con Robert Anders, mirando fijamente un telegrama recién entregado por el Departamento de Estado. Las fuerzas japonesas han lanzado una ofensiva a lo largo de la península de Liaodong, leyó Robert en voz alta, con voz firme a pesar de la gravedad de las palabras. Los informes sugieren que se están llevando a cabo importantes operaciones navales y terrestres. El imperio chino ha declarado la movilización total en respuesta. Mateu se reclinó en su silla y se pasó una mano por el pelo. Así que ya empezó, dijo en voz baja. La tormenta de la que nos habían advertido. Robert asintió. Y eso va a cambiar todo. El Departamento de Guerra llamará a nuestra puerta antes de que acabe el día. Antes de que Mateu pudiera responder, sonó el teléfono de su escritorio. Levantó el auricular. Habla Edge. Aquí el secretario Mitchell del Departamento de Guerra, respondió una voz aguda. Señor Edge, supongo que ya ha oído la noticia. Sí, secretario Mitchell, dijo Mateu con calma. ¿Qué puedo hacer por usted? Sabes tan bien como yo que esta guerra se intensificará rápidamente. La República necesita estar preparada y necesitaremos las capacidades de tu compañía para que eso suceda. ¿Estás disponible para una reunión informativa esta tarde? Mateu intercambió una mirada con Robert antes de responder. Estaré allí. Bien. Hablaremos de los detalles entonces. La línea se cortó. Mateu dejó el auricular y exhaló. Robert, despeja mi tarde. Y pon a Grayson y Carter al día. Necesitaré sus opiniones sobre lo que salga de esta reunión. Robert anotó algo en su libreta. Ahí está. ¿Algo más? Sí, dijo Mateu, levantándose y moviéndose hacia la ventana. Empiecen a preparar un informe sobre nuestras capacidades de producción actuales, especialmente para sistemas de defensa naval y costera. Si esta guerra llega al Pacífico, tendremos que estar preparados. Cuando Mateu llegó al Departamento de Guerra, el edificio estaba repleto de actividad. Oficiales uniformados y funcionarios del gobierno se movían con urgencia y sus rostros reflejaban una determinación sombría. Mateu fue escoltado hasta una gran sala de conferencias, donde lo esperaban el secretario Mitchell y varios líderes militares. Señores, lo saludó Mitchell, indicándole que tomara asiento. Gracias por venir con tan poca antelación. Mateu asintió. Entiendo la urgencia. ¿Cuál es la situación?
Mitchell se inclinó hacia adelante con expresión seria. La declaración de guerra japonesa ha pillado a todo el mundo desprevenido. Sus fuerzas navales ya están atacando a los barcos chinos en el Mar Amarillo y hay informes de invasiones terrestres cerca de Port Arthur. Los servicios de inteligencia sugieren que esto es solo el principio. Un general a la izquierda de Mitchell tomó la palabra. La República no está directamente involucrada, todavía. Pero no podemos permitirnos el lujo de que nos tomen desprevenidos. Si este conflicto se extiende al Pacífico o afecta a nuestros aliados, tendremos que actuar con rapidez. Mitchell volvió a centrarse en Mateu. Ahí es donde entras tú. Necesitamos acelerar la producción de sistemas clave. Artillería naval, aviones de reconocimiento y fortificaciones defensivas para nuestros territorios del Pacífico. Mateu asintió, pensando en la logística. Podemos aumentar la producción, pero necesitaré más recursos y mano de obra. Es posible que sea necesario reordenar algunos de nuestros proyectos actuales. Mitchell hizo un gesto con la mano. Considere lo hecho. Lo que necesites, lo tendrás. Simplemente consíguenos lo que necesitamos antes de que sea demasiado tarde. Cuando Mateu regresó a su oficina esa tarde, el peso de la reunión pesaba sobre sus hombros. La guerra en el este de Asia ya no era una preocupación lejana. Era una realidad que podía determinar el futuro del mundo. Y Ace Industries estaba ahora en el centro de todo. Robert lo estaba esperando con un montón de papeles en la mano. ¿Cómo te fue?, preguntó. Lo quieren todo, respondió Mateu, hundiéndose en su silla. Artillería naval, aviones de reconocimiento, sistemas defensivos, todos están manos a la obra. Robert silbó por lo bajo. Es una tarea difícil. ¿Tenemos la capacidad suficiente? Lo haremos, dijo Mateu con firmeza. Pero tendremos que actuar con rapidez. Traigan a Grayson y Carter mañana por la mañana. Necesitaré sus aportes para finalizar los cronogramas de producción. Robert dudó antes de hablar. ¿Y qué pasa con las delegaciones extranjeras? Ya sabes que volverán a llamar a tu puerta. Especialmente ahora. Mateu se frotó las sienes. Lo sé. Y ese es un problema para otro día. Ahora mismo, mi atención está centrada en la República. Si esta guerra se extiende, tendremos que asegurarnos de que nuestras propias defensas sean sólidas antes de pensar siquiera en cualquier otra cosa. En los días siguientes, la guerra dominó todas las conversaciones, todos los titulares de los periódicos y todas las emisiones de radio. Los informes de las batallas en el Mar Amarillo y las escaramuzas en Manchuria llenaron las ondas de radio, pintando un panorama sombrío de la intensidad del conflicto. En Ace Industries, la planta de producción operaba a un ritmo vertiginoso. Los trabajadores hacían turnos dobles para satisfacer el aumento repentino de la demanda, y sus esfuerzos estaban impulsados por una combinación de patriotismo y la cruda conciencia de que el mundo estaba cambiando ante sus ojos. Mateu pasó largas horas en su oficina, estudiando minuciosamente los planos y los cronogramas de producción. Trabajó en estrecha colaboración con sus ingenieros para asegurarse de que se tuvieran en cuenta todos los detalles y se anticiparan todos los desafíos. Pero a medida que los días se convertían en semanas, las preguntas persistían en su mente. ¿Cuánto tiempo podría mantener ese equilibrio? ¿Hasta dónde podría llegar Ace Industries antes de que el peso de sus responsabilidades fuera demasiado? Y lo más importante, ¿qué clase de mundo surgiría de las cenizas de esta guerra? Por ahora, no había respuestas. Solo la implacable marcha del tiempo y las inquebrantables demandas de un mundo al borde del abismo. Mientras tanto, en la Casa Blanca, delegaciones japonesas de la embajada visitaron al presidente de Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros?, preguntó Theodore. Algo que le haga ayudarnos en la guerra, señor presidente. Capítulo 116. La noche del 15 de julio de 1887, el presidente Theodore Clay estaba sentado en su escritorio en la oficina oval, con una fina capa de calma que ocultaba la agitación interior. La noticia de la declaración de guerra de Japón contra China había sacudido a la comunidad internacional y, como líder de la República, Clay se encontraba en el centro de crecientes presiones. Estaba preparado para maniobras diplomáticas, pero la delegación japonesa que lo esperaba fuera había llegado con una agenda distinta a cualquier otra que hubiera afrontado antes. Cuando su ayudante anunció la llegada del embajador Takahiro Nakamura y su colaborador Hiroshi Tanaka, Clay se recompuso y les hizo una señal para que entraran. Los dos hombres entraron con movimientos precisos y sus expresiones no delataban nada.
Ambos hicieron una profunda reverencia, un gesto de respeto, aunque parecía estar impregnado de un sutil matiz de dominio. Caballeros, comenzó Clay, señalando las sillas que había frente a su escritorio. ¿Qué puedo hacer por ustedes? El embajador Nakamura esbozó una pequeña y educada sonrisa mientras se acomodaba en su silla. Señor presidente, gracias por concedernos esta audiencia con tan poca antelación. Nuestra nación valora su relación con la República y los principios de cooperación que hemos defendido durante mucho tiempo. Hiroshi Tanaka colocó una carpeta encuadernada en cuero sobre el escritorio, apoyando las manos sobre ella como si contuviera el peso del mundo. Señor presidente, lo que estamos a punto de discutir es de suma importancia, no solo para Japón, sino para la estabilidad de Asia Oriental en su conjunto. Clay frunció el ceño levemente. Te escucho. Nakamura se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero firme. Como bien sabe, Japón ha entrado en un conflicto con China. Esta guerra no es algo que deseáramos, sino una que nos ha impuesto la necesidad. Hay mucho en juego y el futuro de la región depende de una rápida resolución. Para ello, necesitamos acceso a las armas y vehículos avanzados de Ace Industries. El rostro del presidente se endureció. Ya he dejado clara mi posición sobre este asunto. La República mantiene su neutralidad en los conflictos extranjeros. Suministrar armas a un bando pone en peligro esa postura y corremos el riesgo de arrastrarnos a una guerra. Tanaka acercó la carpeta a Clay. Ya nos habíamos anticipado a sus reservas, señor presidente, pero este asunto trasciende la política. Por favor, échele un vistazo. Clay dudó un momento, sus instintos le gritaban que no se trataba de una petición común. Finalmente, abrió la carpeta y reveló una colección de documentos, fotografías y cartas escritas a mano. Mientras examinaba el contenido, sus manos se pusieron rígidas y su expresión palideció. Las fotografías eran condenatorias. Lo mostraban en compañía de una aristócrata europea durante un viaje privado años antes, momentos de intimidad capturados con todo lujo de detalles. Las cartas, escritas de su puño y letra, eran igualmente incriminatorias, describiendo el asunto con una honestidad poco favorecedora. El escándalo, si salía a la luz, destrozaría su presidencia y desmantelaría la frágil confianza que el público tenía en él. La voz de Clay sonó gélida mientras miraba hacia arriba. ¿Qué es esto? La sonrisa educada de Nakamura no vaciló. Evidencias, señor presidente. Evidencias de asuntos personales que, lamentablemente, podrían volverse de conocimiento público si se manejan mal. Clay apretó los puños. ¿Estás chantajeando al presidente de Ameratia? Tanaka levantó una mano, con un tono conciliador pero firme. Chantaje es una palabra desagradable, señor presidente. Piense en esto como una oportunidad para obtener un beneficio mutuo. No tenemos ningún deseo de utilizar esta información. Nuestro único objetivo es conseguir las herramientas necesarias para poner fin a este conflicto rápidamente. Nakamura añadió. Consideremos las implicaciones más amplias. Una rápida resolución de la guerra fortalece la estabilidad en el este de Asia, lo cual es en interés de la República. Al concedernos acceso a la tecnología de Ace Industries, garantizamos la paz y la prosperidad, no solo para Japón, sino para la región. Clay se levantó de su asiento y empezó a caminar de un lado a otro detrás de su escritorio. El despacho oval, que normalmente era un símbolo de su autoridad, ahora parecía una jaula. Me estás pidiendo que viole los principios básicos de esta nación. Que arriesgue su integridad, su neutralidad. ¿Tienes idea del precedente que esto sentaría? Nakamura mantuvo la calma. No le estamos pidiendo que traicione a su nación, señor presidente. Le estamos pidiendo que reconozca la realidad de la política global. La neutralidad es admirable, pero la inacción no lo es. La voz de Tanaka sonó más aguda. Si se niega, no tendremos más opción que divulgar esta información. Las consecuencias no solo destruirían su administración, sino que también debilitarían la posición de la República en el escenario mundial. Clay se giró para mirarlos, agarrando con las manos el respaldo de su silla. ¿Y si acepto? El tono de Nakamura se suavizó. Si usted está de acuerdo, los documentos nunca verán la luz del día. Japón seguirá siendo un aliado firme de la República y su liderazgo será recordado como una piedra angular de la paz mundial. La sala quedó en silencio, el peso de la decisión lo sofocaba. Clay pensó en las implicaciones. La traición a los valores estadounidenses, la erosión de la confianza, la pérdida de credibilidad.
Sin embargo, la alternativa a un escándalo público de esta magnitud era impensable. Finalmente, exhaló y su voz apenas era un susurro. Si hago esto, Industrias S no puede enterarse. Esto debe aparecer como una transacción ordinaria autorizada por el gobierno. Por supuesto, dijo Nakamura en un tono casi triunfal. La discreción es primordial. Clay se apoyó en su escritorio y su voz recuperó algo de fuerza. Tendrás lo que necesitas. Pero entiende esto. Si le dices una palabra de esto a alguien, las consecuencias serán catastróficas para todos nosotros. Nakamura y Tanaka se levantaron e hicieron una profunda reverencia. Lo entendemos, señor presidente. Gracias por su sabiduría. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Clay se hundió en su silla, con la carpeta todavía sobre su escritorio. El trato estaba cerrado, pero el coste era incalculable. Se quedó mirando por la ventana, las luces de la ciudad titilando en la oscuridad, un duro recordatorio de la carga que ahora soportaba. Más tarde esa noche, Clay convocó a sus asesores más cercanos, incluido el secretario Mitchell y el secretario de Estado, a una reunión privada. Necesitamos acelerar un acuerdo con Japón, anunció, en un tono que no admitía discusión. Mitchell frunció el ceño. Señor presidente, ¿está seguro? Esto podría tener consecuencias de gran alcance. Estoy seguro, espetó Clay. Considérelo una maniobra estratégica para mantener el equilibrio en el este de Asia. Industrias S debe creer que se trata de una solicitud normal y corriente, nada más. Los funcionarios intercambiaron miradas inquietas pero asintieron. Entendido, señor presidente, dijo Mitchell. Cuando se marcharon, Clay permaneció sentado, con la mirada fija en la carpeta. Había tomado su decisión, pero el peso de la misma lo oprimía como una piedra de molino. La República seguiría adelante, pero ¿a qué precio? ¿Y sería capaz alguna vez de reconciliar su decisión con los principios que alguna vez consideró importantes? Por ahora, no había tiempo para la reflexión. Solo las incansables demandas del liderazgo en un mundo al borde del abismo. Capítulo 117. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la oficina de Ash Industries en Washington mientras Mateo Ash estaba sentado en su escritorio, revisando los últimos programas de producción. El zumbido de la maquinaria en el exterior y el rítmico golpeteo de la máquina de escribir de Robert Anders servían como un recordatorio constante del ritmo incesante de su trabajo. Mateo estaba sumido en sus pensamientos, considerando las últimas actualizaciones sobre el desarrollo del sistema de reconocimiento, cuando sonó el teléfono en su escritorio. Señores, dijo la voz de su secretaria, la Casa Blanca está al teléfono. Solicitan su presencia esta tarde. Mateo frunció el ceño. ¿Te dijeron por qué? Sin detalles, señor. Solo que es un asunto de importancia nacional. Mateo se reclinó en su silla, con la mente acelerada. Después de la reciente declaración de guerra de Japón contra China, había previsto una mayor interacción con el gobierno. Sin embargo, una invitación del propio presidente tenía un peso que ni siquiera él podía ignorar. Estaré allí, respondió. A media tarde, el coche de Mateo se detuvo ante las puertas de la Casa Blanca. Los impecables uniformes de los guardias y la majestuosidad del edificio le recordaron la seriedad de la reunión que le aguardaba. Un ayudante militar lo escoltó por los pasillos familiares hasta llegar a una sala de conferencias privada donde lo esperaba el presidente Theodore Clay. Señores, saludó calurosamente el presidente, extendiendo la mano. Gracias por venir con tan poca antelación. Mateo le estrechó la mano, con expresión tranquila pero curiosa. Es un honor, señor presidente. ¿Qué puedo hacer por usted? Clay señaló una silla frente a él. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Mientras Mateo se acomodaba en su asiento, Clay no perdió el tiempo. Estás al tanto de los recientes acontecimientos en el este de Asia. La guerra entre Japón y China. Mateo asintió. Por supuesto. Es imposible ignorarlo. Y supongo que esta reunión tiene algo que ver con eso. Clay se inclinó hacia adelante, con un tono mesurado pero firme. Así es. Después de una extensa deliberación con mi gabinete y mis asesores militares, hemos llegado a una decisión crítica. La República ha decidido autorizar la venta de armamento y vehículos de Industrias S al Imperio japonés. Mateo entrecerró los ojos levemente. Es un cambio significativo, señor presidente. La República ha mantenido su neutralidad en este conflicto y esta decisión podría poner en peligro esa postura. ¿Puedo preguntar por qué?
Clay cruzó las manos sobre la mesa y su expresión era seria. Mateu, nuestra neutralidad no es tan simple como negarnos a entablar un diálogo. Japón se ha acercado a nosotros no solo como una nación en guerra, sino como un aliado con intereses compartidos en mantener la estabilidad en el Pacífico. Su victoria aseguraría el equilibrio de poder en el este de Asia, asegurando que ninguna nación domine la región sin control. El escepticismo de Mateu era evidente. Es un argumento convincente, señor presidente, pero no aborda los riesgos. La venta de armamento avanzado podría intensificar el conflicto o animar a Japón a ampliar sus ambiciones más allá de China. Clay asintió y suavizó su tono. Entiendo tus preocupaciones, Mateu. Créeme, las entiendo. Pero hemos realizado un análisis exhaustivo. El éxito de Japón es vital para prevenir conflictos mayores en el futuro. Su pedido es específico. Necesitan sistemas defensivos, equipos de reconocimiento y vehículos que puedan apoyar sus operaciones sin causar una destrucción indebida. Al controlar lo que vendemos y cómo se utiliza, podemos influir en el resultado de la guerra y mantener cierto grado de supervisión. Mateu se reclinó y cruzó los brazos. ¿Y cómo nos aseguramos de que no hagan un mal uso de la tecnología ni la modifiquen para crear sus propias versiones? La mirada del presidente no vaciló. Ahí es donde entras tú, Mateu. Hemos estructurado el acuerdo con términos estrictos. Todos los sistemas vendidos incluirán componentes patentados que son casi imposibles de replicar. Además, los japoneses han aceptado inspecciones periódicas por parte de funcionarios de la República para verificar el cumplimiento. Mateu reflexionó un momento. Incluso con esas medidas, los riesgos siguen siendo altos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la urgencia? Clay dudó un momento y luego habló con calculada convicción. La urgencia surge de informes de inteligencia que indican que otras potencias de la región se están preparando para intervenir. Si Japón no recibe el apoyo que necesita, podríamos ver una guerra prolongada que desestabilizaría todo el Pacífico. Ese es un escenario que no podemos permitirnos. La sala quedó en silencio mientras Mateu asimilaba la explicación del presidente. Aunque el razonamiento parecía sensato, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo más en juego. Aún así, el peso de la decisión y lo que estaba en juego dejaban poco margen para un debate más profundo. Ya veo, dijo finalmente Mateu. No es una decisión que tome a la ligera, pero comprendo su necesidad. Si esto es lo que se requiere para proteger los intereses de la República, entonces Industrias S cumplirá. La expresión de Clay se suavizó y se transformó en una leve sonrisa de alivio. Gracias, Mateu. Tu cooperación es inestimable. No se trata solo del conflicto actual, sino de asegurar un futuro en el que la República pueda seguir liderando con el ejemplo. Mateu asintió, aunque su mente seguía intranquila. Necesitaré documentación completa sobre los términos del acuerdo y cualquier requisito adicional. Si vamos a hacer esto, debe ejecutarse con precisión. Por supuesto, le aseguró Clay. El Departamento de Guerra se ocupará de la logística y usted tendrá todo el apoyo que necesite. Al concluir la reunión, Clay se puso de pie y extendió la mano una vez más. Gracias de nuevo, Mateu. Sé que esto no es fácil, pero tu papel en esto es vital. Mateu le estrechó la mano con expresión firme. Haré mi parte, señor presidente. Esperemos que esta decisión conduzca a la estabilidad que buscamos. Más tarde esa noche, de regreso en su oficina, Mateu le contó la conversación a Robert Anders. Robert escuchó atentamente, su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación. Entonces el presidente quiere que armemos a Japón, dijo Robert, reclinándose en su silla. ¿Y usted estuvo de acuerdo? Mateu asintió. Lo hice. Los términos son estrictos y la lógica tiene sentido en el papel. Pero hay algo en la urgencia que no me parece correcto. Robert frunció el ceño. ¿Crees que hay más de lo que te están contando? No lo sé, admitió Mateu. Pero si lo hay, está muy escondido. Por ahora, nos centraremos en la tarea que tenemos entre manos. Empezaremos a preparar los cronogramas de producción para los sistemas que han solicitado. Quiero que todo esté listo para su revisión a finales de la semana. Entendido, dijo Robert mientras tomaba notas. Esperemos que esta decisión no se vuelva en nuestra contra. Capítulo 118. El sol de la mañana arrojaba su luz dorada sobre Washington, D.C., mientras el presidente Theodore Clay estaba sentado en su escritorio en la oficina oval, con la mente nublada por el peso de la decisión que había tomado.
Habían pasado poco más de 24 horas desde su reunión con Mateusz, durante la cual había obligado al industrial a aceptar suministrar armamento y vehículos avanzados a Japón bajo el pretexto de una necesidad estratégica. El presidente había hecho lo que sentía que debía hacer para preservar su administración y salvaguardar los intereses de la República, aunque el costo moral lo carcomía. Ese día tenía que reunirse de nuevo con la delegación japonesa para informarles de que se habían cumplido sus exigencias. La carpeta con los documentos incriminatorios se encontraba en el cajón de su escritorio, un silencioso recordatorio de la cuerda floja por la que caminaba. Señor presidente, anunció su asistente entrando en la sala, el embajador Nakamura y el señor Tanaka están aquí para verlo. Clay se enderezó en su silla y respiró profundamente para tranquilizarse. Hazlos pasar. Unos momentos después, el embajador Takahiro Nakamura y Hiroshi Tanaka entraron en la sala, con movimientos precisos y serenos como siempre. Hicieron una profunda reverencia, con expresiones educadas pero teñidas de la tranquila confianza de hombres que habían conseguido una victoria antes de que comenzara la batalla. Caballeros, saludó Clay, levantándose de su silla. Gracias por venir. Siempre es un honor, señor presidente, respondió Nakamura con suavidad. Le agradecemos su tiempo. Clay señaló las sillas que estaban frente a su escritorio. Por favor, tomen asiento. Mientras se acomodaban, Clay se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Quería informarle personalmente que la República ha accedido a facilitar la venta de armamento y vehículos avanzados de Industrias Esh al Imperio japonés. Los acuerdos se están ultimando en este preciso momento. Los ojos de Nakamura brillaron de satisfacción, aunque su expresión permaneció serena. Es una excelente noticia, señor presidente. Le agradecemos profundamente su sabiduría y su visión de futuro. Tanaka añadió. Esta decisión no solo garantizará la rápida resolución del conflicto, sino que también fortalecerá los lazos de amistad entre nuestras naciones. Japón recordará su liderazgo en este momento crucial. Clay asintió con tono comedido. Confío en que su gobierno respetará los términos que hemos establecido. Los sistemas que se están proporcionando son de naturaleza defensiva e incluyen salvaguardas para garantizar su uso adecuado. Estamos comprometidos con la paz y esperamos lo mismo de Japón. Nakamura inclinó la cabeza. Tiene mi palabra, señor presidente. La tecnología que recibamos se utilizará únicamente para defender nuestra nación y garantizar la estabilidad en el este de Asia. Cualquier garantía que exija su gobierno se proporcionará sin vacilaciones. Clay forzó una leve sonrisa. Bien. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza en este acuerdo. Tanaka se inclinó ligeramente hacia adelante y su tono fue deliberado. Señor presidente, ¿puedo preguntarle si el señor Esh ha sido informado de esta decisión? La sonrisa de Clay se hizo más tensa. Así es. El señor Esh entiende la importancia estratégica de este acuerdo y se ha comprometido a apoyar nuestros esfuerzos. Los términos le fueron presentados como parte de una estrategia más amplia para mantener el equilibrio en la región. Nakamura intercambió una breve mirada con Tanaka antes de hablar. Su liderazgo en este asunto es encomiable, señor presidente. Es raro encontrar un líder que comprenda las complejidades de la geopolítica como usted. Clay se movió incómodo bajo el peso de sus elogios. Mi responsabilidad es con la República y su gente. Cada decisión que tomo tiene en mente sus mejores intereses. El embajador esbozó una pequeña y educada sonrisa. Y, sin embargo, su capacidad para manejarse en asuntos tan delicados también garantiza la prosperidad de sus aliados. Japón no podría pedir un mejor socio en esta tarea. Clay se puso de pie, señalando el final de la reunión. Confío en que esta asociación será beneficiosa para ambas naciones. Mi administración se coordinará con su embajada para garantizar una transferencia fluida de las tecnologías acordadas. Nakamura y Tanaka se levantaron y volvieron a hacer una profunda reverencia. Gracias, señor presidente. Sus esfuerzos no serán olvidados. Cuando salieron de la sala, Clay permaneció de pie, con la mirada fija en la puerta. El alivio de haber cumplido con sus exigencias se vio atenuado por la amargura de cómo lo había logrado. Había conservado su presidencia, pero ¿a qué precio para sus principios y para la posición de la República en el mundo? Más tarde esa noche, Clay convocó una reunión con sus principales asesores, entre ellos el secretario Mitchell y el secretario de Estado. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión mientras Clay describía los detalles del acuerdo.
El acuerdo se ha cerrado, dijo Clay en tono firme. Ace Industries comenzará a suministrar a Japón los sistemas solicitados de inmediato. Los términos son estrictos y espero que se cumplan al pie de la letra. Mitchell frunció el ceño y se inclinó hacia adelante en su silla. Señor presidente, ¿está seguro de que fue la decisión correcta? Armar a Japón podría tener consecuencias de largo alcance. Clay apretó la mandíbula. Esta decisión no se tomó a la ligera, Mitchell. La información que hemos reunido indica que el éxito de Japón en este conflicto es crucial para mantener la estabilidad en el este de Asia. La República no puede permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados. El secretario de Estado intervino. Pero existe un riesgo, señor presidente. Si China percibe esto como un respaldo directo a las acciones de Japón, podría tensar nuestras relaciones con ellos y con otras naciones que observan de cerca este conflicto. Clay lo miró fijamente con una mirada de acero. Entiendo los riesgos. Por eso el acuerdo incluye cláusulas de supervisión y rendición de cuentas. Japón sabe que cualquier mal uso de estas tecnologías tendrá repercusiones inmediatas. La sala quedó en silencio por un momento antes de que Mitchell volviera a hablar. ¿Y qué pasa con Ace? ¿Está totalmente de acuerdo con esto? Clay asintió. Ace entiende la importancia de este acuerdo. Está comprometido a apoyar los intereses de la República y su papel en esto será fundamental para su éxito. Los asesores intercambiaron miradas inquietas pero no pusieron más objeciones. La resolución del presidente era clara y la decisión estaba tomada. Esa noche, en la embajada japonesa, Nakamura y Tanaka informaron a Tokio, con expresiones triunfantes mientras detallaban el resultado de sus negociaciones. El presidente ha cumplido con nuestras exigencias, dijo Nakamura con tono confiado. Ace Industries nos suministrará las armas y los vehículos que necesitamos, y la República lo enmarcará como una decisión estratégica. Al otro lado de la línea, la voz del ministro de Asuntos Exteriores japonés transmitía una nota de satisfacción. Excelente trabajo. Esto inclinará la balanza a nuestro favor. Asegúrese de que la tecnología se reciba rápidamente y de que se cumplan todas las condiciones. Se hará, respondió Nakamura. La República puede creer que tiene bajo control los términos, pero la ventaja es nuestra. Al finalizar la llamada, Nakamura y Tanaka intercambiaron una breve mirada de complicidad. La guerra estaba lejos de terminar, pero con la tecnología de la República ahora a su alcance, la posición de Japón se había fortalecido significativamente. De regreso en la oficina oval, el presidente Clay se sentó solo, mirando la carpeta que todavía estaba guardada en su escritorio. El acuerdo estaba cerrado, pero las sombras de su decisión se cernían sobre él. El peso del liderazgo era más pesado que nunca y, mientras el mundo se acercaba cada vez más al caos, solo podía esperar que el camino que había elegido condujera a algo parecido a la paz. Capítulo 119. Un mes después. Los muelles de la base naval de Yokosuka bullían de actividad cuando llegó a Japón el primer envío de Ace Industries. Se descargaron enormes cajas con el emblema de Ace Industries estampado del carguero con bandera estadounidense. Su contenido no estaba a la vista, pero su significado era inconfundible. Los oficiales militares e ingenieros japoneses permanecieron firmes. No se trataba de un envío común y corriente. En el interior de esas cajas se encontraban los vehículos y las armas de última generación que Japón había luchado tanto por adquirir mediante negociaciones clandestinas con la República. Estas máquinas reforzarían su esfuerzo bélico contra China y podrían inclinar la balanza a su favor. El general Hideki Arakawa, uno de los principales estrategas militares de Japón, se encontraba en el muelle supervisando la operación. A su lado se encontraban su personal superior y un puñado de empleados de Ace Industries enviados para facilitar el proceso de entrega y capacitación. Entre ellos se encontraba Henry Grayson, el jefe de fabricación, un ingeniero canoso pero de mirada aguda con años de experiencia a sus espaldas. Cuando se abrió la primera caja, revelando un elegante vehículo blindado con el inconfundible diseño Ace, revestimiento en ángulo, ruedas reforzadas y un camión montado en la torreta, el general Arakawa dejó escapar un suspiro audible. Esto, dijo en perfecto inglés, volviéndose hacia Grayson, es lo que estábamos esperando. Grayson asintió brevemente, con un aire profesional pero cauteloso. Tiene lo mejor que hemos construido hasta ahora, general. Estos vehículos están diseñados para maniobrabilidad en todo terreno y mayor durabilidad. Los cañones son capaces de disparar proyectiles perforantes a alta velocidad. Con un uso adecuado, serán de gran utilidad para sus fuerzas.
Los ojos de Arakawa brillaron mientras hacía un gesto para que sus hombres comenzaran a inspeccionar el vehículo. Mecánicos uniformados se agolpaban alrededor del cargamento, tomando notas detalladas y examinando cada centímetro de la maquinaria. La siguiente caja reveló una variedad de armamento avanzado. Rifles semiautomáticos con cargadores extendidos, morteros portátiles con sistemas de puntería de precisión y prototipos de lanzacohetes capaces de un impacto devastador. Estas armas, dijo Arakawa mientras tomaba uno de los rifles y lo examinaba, no se parecen a nada que hayamos producido hasta ahora. Su país ha dominado verdaderamente el arte de la innovación. Grayson miró a los demás miembros del personal de Ash, que estaban ocupados organizando el equipo de entrenamiento. Una cosa es tener tecnología avanzada, dijo. Otra cosa es usarla correctamente. Por eso estamos aquí. Por la tarde, un convoy de vehículos Ash y camiones militares japoneses había transportado el cargamento a una base militar segura en las afueras de Yokosuka. Allí se había establecido un campo de entrenamiento temporal, con pistas de obstáculos, campos de tiro y bahías de mantenimiento. Grayson dirigió la primera sesión y se dirigió a un grupo de oficiales e ingenieros japoneses. Se paró frente a un vehículo blindado Ash y señaló sus características mientras un intérprete traducía sus palabras al japonés. Comencemos con lo básico, dijo Grayson, tocando el costado del vehículo. Este es el vehículo blindado Ash M87. Está equipado con un chasis reforzado que puede soportar fuego de armas pequeñas y metralla. La torreta se opera electrónicamente, lo que permite una adquisición más rápida del objetivo. Subió al asiento del conductor y le hizo un gesto a un oficial japonés para que se uniera a él. Los controles son sencillos, acelerador, freno, volante, pero tendrán que familiarizarse con el sistema de navegación de a bordo. Está diseñado para funcionar incluso en entornos con poca señal. El oficial asintió con la cabeza, con una expresión que mezclaba determinación y aprensión. Cuando Grayson puso en marcha el motor, el ruido sordo del potente motor llenó el aire. También notará que el motor es más silencioso que la mayoría de los vehículos de su tipo, agregó Grayson. Eso es intencional. Reduce la detección en territorio enemigo. Mientras tanto, otros miembros del personal de Ash trabajaban con soldados japoneses en el campo de tiro, demostrando las capacidades de los nuevos fusiles y morteros. Los soldados se adaptaron rápidamente al armamento avanzado y su entusiasmo era palpable al dar en el blanco con una precisión sin precedentes. Un soldado, un joven sargento llamado Takashi, se acercó a un técnico de Ash después de haber disparado con éxito un lanzacohetes. Esta arma, dijo a través del intérprete, no se parece a nada que hayamos visto antes. Nos dará una ventaja. El técnico asintió y ajustó el sistema de puntería del lanzacohetes. Está diseñado para la precisión y la portabilidad. Úselo con prudencia y le resultará muy útil. A pesar de los avances, hubo momentos de tensión. La barrera del idioma provocó malentendidos y algunos oficiales japoneses cuestionaron los métodos del personal de Ash. Durante una demostración de mantenimiento, un ingeniero japonés de alto rango expresó su preocupación por la complejidad de los sistemas internos de los vehículos. Estos diseños son brillantes, dijo, pero también son intrincados. ¿Qué sucede si encontramos problemas en el campo de batalla? Grayson respondió con calma pero con firmeza. Por eso estamos aquí. Para capacitar a sus mecánicos para que puedan realizar reparaciones básicas. Para cualquier cosa más avanzada, necesitarán establecer equipos de soporte dedicados. Estos vehículos son de última generación y su mantenimiento requiere precisión. El general Arakawa intervino con tono decidido. Nuestros ingenieros son más que capaces. Estarán a la altura del desafío. Grayson inclinó la cabeza. No lo dudo, general. Mi equipo está aquí para garantizar que así sea. Al final de la primera semana, las fuerzas japonesas habían logrado importantes avances en el dominio de la nueva tecnología. Los soldados condujeron los vehículos por terrenos accidentados, los ingenieros realizaron simulacros de reparaciones en condiciones de combate simuladas y los tiradores demostraron una precisión notable con el armamento avanzado. El general Arakawa convocó a Grayson y a su equipo a una reunión privada en la carpa de mando. Han hecho un trabajo excelente, dijo en tono respetuoso. Estas máquinas y armas serán fundamentales para asegurar la victoria de Japón. Grayson asintió. Me alegra oírlo, general. Pero recuerde, la tecnología es tan efectiva como la gente que la usa. Entrene bien a sus hombres y lograrán grandes cosas.
La expresión de Arakawa se suavizó levemente. Habla usted con la sabiduría que da la experiencia, señor Grayson. Tenga la seguridad de que Japón honrará el esfuerzo que su equipo ha puesto en esta alianza. Mientras el personal de Ash se preparaba para regresar a la República, Grayson no podía evitar una sensación de inquietud. El entusiasmo de los militares japoneses era innegable, pero también lo era su ambición. No eran meras herramientas de defensa, eran instrumentos de guerra, y Japón tenía la intención de manejarlos con precisión y potencia. De regreso en los muelles, mientras el equipo de Ash subía a bordo del barco, Grayson se volvió hacia uno de sus colegas. Hemos hecho nuestra parte, dijo en voz baja. Ahora les toca a ellos. El colega dudó antes de responder. ¿Crees que hemos hecho lo correcto? La mirada de Grayson se detuvo en los soldados japoneses que cargaban las últimas cajas en sus camiones. No lo sé, admitió. Pero lo que sí sé es que se está escribiendo la historia y que acabamos de entregarle la pluma a alguien. Capítulo 120. La niebla matinal sobre la península de Liaodong era espesa, casi sofocante, mientras las tropas chinas fortificaban sus posiciones cerca de un pequeño pueblo con vistas a un estratégico cruce fluvial. El general Wei Zhang, un experimentado comandante del ejército chino, se encontraba en una loma inspeccionando sus líneas. Sus fuerzas, cansadas pero resueltas, habían pasado semanas cavando trincheras, estableciendo posiciones de artillería y preparándose para el inevitable asalto japonés. La incertidumbre se cernía entre las filas. Los japoneses habían estado inusualmente tranquilos en los últimos días, sus movimientos estaban envueltos en misterio. Pero Wei Zhang sabía que no debía tomar esto como una señal de retirada. Sus instintos le decían que un ataque era inminente y estaba decidido a mantener la posición. Justo cuando el sol empezaba a salir, abriéndose paso entre la neblina, se oyó a lo lejos el débil estruendo de los motores. Al principio, apenas era perceptible. Un sonido gutural y grave que traía el viento. Después, se hizo más fuerte, inconfundible. Los soldados chinos se pusieron tensos y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el horizonte. ¿Qué es eso?, preguntó un joven teniente con voz temblorosa. El general Zhang levantó sus binoculares y escrutó el terreno. Se quedó sin aliento al ver la fuente del ruido. Una columna de vehículos blindados, con diseños angulares y un brillo metálico que no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran máquinas comunes. Eran los vehículos blindados SM-87, que ahora lucían el sol naciente de Japón. «Preparen la artillería», gritó Zhang, y su voz atravesó el pánico creciente. «Concentren el fuego en esos vehículos». Las tripulaciones de artillería chinas se apresuraron a ocupar sus posiciones y cargaron proyectiles en sus viejos cañones. Momentos después, el suelo tembló cuando se disparó la primera salva. Se produjeron explosiones en todo el campo de batalla, pero los vehículos japoneses siguieron adelante, con sus blindajes reforzados resistiéndose a la metralla. Los vehículos respondieron al fuego con precisión. Sus cañones montados en las torretas dispararon una andanada de proyectiles perforantes que destrozaron las defensas chinas. Las trincheras quedaron destruidas y los soldados se dispersaron. Sus gritos quedaron ahogados por el rugido ensordecedor de la batalla. Detrás de los vehículos blindados, avanzaban oleadas de infantería japonesa, con movimientos coordinados y eficientes. Armados con fusiles semiautomáticos de Ash Industries, superaban en armamento a los soldados chinos, cuyos obsoletos fusiles de cerrojo los dejaban en desventaja. El sargento Takashi, un líder joven pero decidido del ejército japonés, guió a su escuadrón a través del caos. «Permaneced cerca de los vehículos», gritó con voz firme a pesar de la cacofonía. «Utilizadlos como cobertura y seguid avanzando». Las tropas japonesas avanzaron sin descanso, y su superior potencia de fuego atravesó las líneas chinas como una cuchilla cortando papel. El fuego de mortero cayó sobre los defensores y cada explosión esparció tierra y escombros. Los chinos intentaron reagruparse, pero sus posiciones fueron rápidamente invadidas. El teniente Wu Jian, uno de los oficiales más jóvenes bajo el mando del general Zhang, gritó órdenes a sus hombres. «Mantengan la posición. No permitan que avancen». Pero fue una batalla perdida. Los vehículos Ash, con su blindaje casi impenetrable y su devastadora potencia de fuego, eran una fuerza contra la que los chinos no tenían respuesta. Una a una, sus posiciones defensivas cayeron y los soldados que sobrevivieron se vieron obligados a retirarse. El general Zhang observó horrorizado cómo se desmoronaban sus defensas cuidadosamente planificadas.
Tomó una radio de campaña y gritó con voz ronca por la desesperación. Retírense a la segunda línea. No podemos retenerlos aquí. Mientras las fuerzas chinas iniciaban una retirada apresurada, los japoneses avanzaban con un ímpetu imparable. Los vehículos arrasaban trincheras y barricadas con facilidad, y sus torretas giraban para disparar ante cualquier resistencia. Las líneas chinas, que antes estaban organizadas, se sumieron en el caos y los soldados se dispersaron en todas direcciones. En medio de la retirada, el general Zhang vio a un grupo de sus hombres atrapados en una trinchera, inmovilizados por el fuego japonés. Sin dudarlo, agarró su fusil y cargó contra ellos, gritando a los demás que lo siguieran. Llegó a la trinchera y puso de pie a los soldados. «Muévanse», gritó, cubriendo su retirada mientras las balas pasaban zumbando. Uno de los hombres, un joven soldado, lo miró con lágrimas en los ojos. «General, no podemos ganar esto», la mandíbula de Zhang se tensó. «Lucharemos hasta el último hombre si es necesario. Ahora, vámonos». A medida que avanzaba el día, la batalla se extendió por el campo. Llegaron refuerzos chinos, pero no fueron rival para las fuerzas japonesas, que desplegaron lanzacohetes de Edge Industries. Estas devastadoras armas destruyeron las posiciones de artillería chinas desde la distancia, dejando a los defensores sin medios para contraatacar. En el cruce del río, último bastión de las fuerzas del general Zhang, la situación era desesperada. Los japoneses habían rodeado la zona y sus vehículos avanzaban por el puente. Zhang ordenó a sus hombres que detonasen explosivos para destruir el puente, pero antes de que pudieran actuar, un vehículo Edge disparó un tiro de precisión que alcanzó los explosivos y los dejó inutilizables. Con el puente intacto, las fuerzas japonesas lo cruzaron en tropel y abrumaron a los defensores chinos. El general Zhang, ensangrentado pero firme, reunió a sus tropas restantes para una última resistencia. «Por China», gritó, levantando su fusil. Sus hombres repitieron el grito, con voces llenas de desafío. La última resistencia fue breve pero feroz. Los chinos lucharon con todas sus fuerzas, pero las probabilidades eran insuperables. Uno a uno, fueron cayendo, su resistencia aplastada bajo el peso de la tecnología y la potencia de fuego superiores. Cuando el humo se disipó y el campo de batalla quedó en silencio, los soldados japoneses observaron la masacre. El general Arakawa llegó al lugar, con rostro estoico mientras descendía de un vehículo de mando. Los chinos lucharon con valentía, le comentó al sargento Takashi, que se encontraba cerca. Pero la valentía por sí sola no puede ganar una guerra. Takashi asintió, su mirada se detuvo en los soldados caídos. Su general, era un líder formidable. Arakawa puso una mano sobre el hombro de Takashi. La victoria es nuestra, pero esto es solo el comienzo. Debemos seguir adelante. La noticia de la batalla se difundió rápidamente, conmocionando al mundo con la brutal eficacia de las fuerzas japonesas. En Washington, después de Cristo, Mateusz leyó los informes y se sintió un poco satisfecho de que estuvieran funcionando como él esperaba. En Beijing, los dirigentes chinos se enfrentaron a la realidad de su situación. Habían subestimado a los japoneses y ahora su propia soberanía estaba en juego. En Tokio, los militares japoneses celebraron su triunfo, con la confianza reforzada por el poder de la tecnología de Edge Industries. Sabían que con esas armas a su disposición, sus ambiciones en el este de Asia ya no eran un sueño, eran una realidad. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.